¿Usted alguna vez le ha escuchado al presidente Moreno hablar por su organización? Ahora que ya es candidata, se quiere desmarcar de un gobierno que está muy desgastado. Usted me acaba de decir que yo he justificado las acciones del presidente Moreno. ¿Qué queda de Alianza País? ¿Qué es Alianza País como organización política? Pero sí hay posibilidad de aumento de impuestos. El gobierno, creo, y los socialcristianos han estado gobernando. Yo no estaría de acuerdo con la privatización de la seguridad social. Hola, hoy estamos con Jimena Peña, candidata presidencial por el movimiento Alianza País. Bienvenida, Jimena, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, Sol, por la invitación. Para mí es un honor poder dialogar contigo y con tu audiencia. Gracias, Jimena. Empecemos la entrevista entonces. Quizá me gustaría empezar preguntándole, y usted me corregirá si es que no es así, sobre su elección como candidata de Alianza País. Hasta donde yo sé, había otros candidatos que eran como las opciones que se había pensado originalmente antes que usted. Eran 3 hombres: José Serrano, Gustavo Baroja y César Litardo. ¿Fue así eso? Así es. Prácticamente este proceso duró como 1 mes y medio. Se habían emocionado esos nombres, entre los cuales estaba el mío. Sin embargo, en el proceso, algunos compañeros decidieron no aceptar la candidatura. En el caso de César Litardo, decidió ser asambleísta nacional. ¿A reelección? Ahí me permito hacer una precisión. César Litardo nunca fue candidato, él siempre estaba interesado en su reelección. Éramos Gustavo Baroja, José Serrano y mi persona. Entonces, ellos eran las opciones originales y termina siendo usted. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Por qué usted era la 4ª opción? Bueno, de hecho se mencionaron nombres, ¿no? Pepe Serrano decidió declinar su candidatura. Gustavo, si bien siempre fue parte del proceso, él está en este momento a cargo de la organización como secretario ejecutivo. Luego en ese proceso también aparecen otros nombres, Ana Belén Marín, por ejemplo, que también estuvo luego considerada. Y prácticamente previo a la convención fue cuando se decidieron, en efecto, que sería yo la candidata. ¿Y cómo se decide esto? Porque finalmente usted me habla de varios precandidatos dentro de la organización. Finalmente, algunos no están interesados. En el caso, usted dice de César Litardo porque quería ir a la reelección de la Asamblea. José Serrano no, Gustavo Barojo tampoco. Y usted sí. ¿Cómo es de ese proceso? ¿Quién decide qué son estas figuras y que finalmente se votan en primarias? ¿Cómo es ese proceso interno? Tenemos una dirección nacional que está integrada por cerca de 40 personas, 43 personas con representantes de las diferentes provincias, con líderes a nivel nacional, y fue dentro de este espacio de debate donde se resolvió la candidatura tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. Claro que sí, dentro de ese proceso de dirección nacional, y luego ese proceso pues se avala en la convención que tuvo lugar, no recuerdo la fecha exacta, en agosto, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso de debate conversábamos realmente sobre cuáles serían las diferentes posiciones. En mi caso, mi posición como militante desde el 2009, con lo que, desde mi visión del movimiento, lo que debimos haber hecho, lo que teníamos que hacer en este caso para volver a conectarnos con el sentir de la ciudadanía. Yo fui clara cuando acepté la candidatura. Yo puse ciertas condiciones, en efecto, para aceptar esa candidatura. ¿Qué condiciones? Las condiciones de que se me permita a mí pues posicionar lo que yo creo dentro de la organización, criterios que habían sido ya presentados hace mucho tiempo atrás. Yo he sido una persona muy crítica dentro de la organización, de nuestro rol que hemos tenido. Esperaba un rol más crítico. Y ¿Por parte de quién? Por parte de la directiva, por parte del movimiento. Y fue precisamente ahí cuando dije, está bien, yo acepto, pero les comento que yo voy a ser una candidata que va a expresar el sentir de la militancia. Vamos a hacer los correctivos que sean necesarios, vamos a liderar este proceso electoral, priorizando, por supuesto, el futuro de nuestro país y también pues recuperando ese sentir de la militancia de nuestra organización. Usted ha dicho en algunas entrevistas que usted no es la candidata del oficialismo. ¿Por qué acepta entonces una candidatura del partido que es todavía el partido de gobierno? Lenín Moreno aún es, si no estoy mal, director de la organización, presidente o la figura de liderazgo dentro de la organización. ¿Por qué usted la acepta? Ahí cabe una pregunta, Sol. ¿Qué es ser el partido del oficialismo? ¿Qué usted es me ser dirá. el partido de gobierno? Para mi criterio, ser partido de gobierno es gobernar.
y en este proceso de toma de decisiones nosotros no hemos estado en ese proceso de toma de decisiones, hemos sido excluidos de ese proceso y obviamente el gobierno actual tiene otras prioridades que no son las prioridades de nuestro movimiento. Entonces, si no tomamos decisiones, si se gobierna desde otra visión, no somos el partido de gobierno, no somos el partido oficialista, ganamos sí las elecciones, pero lastimosamente la persona que está a cargo del gobierno decidió en algún momento excluir a su organización política. Y tomando en cuenta, Sol, que la política ecuatoriana no puede ser personalista, yo estoy convencida y de hecho, en mis acciones dentro de mi tarea legislativa, las hemos encaminado para fortalecer la política ecuatoriana a mediano y largo plazo. En las reformas al Código de la Democracia, nosotros le apostamos a organizaciones políticas más fuertes, a formación política. De hecho, el fondo partidario debe ser usado luego de la reforma un 70% en la formación de sus bases, sobre todo con una visión de inclusión de mujeres y pueblos y nacionalidades, de jóvenes. Yo no creo que la organización le deba o sea dueña, digamos, o le pertenezca a un militante que ejerce un rol de autoridad. No es el rol de la organización le pertenece y se debe a el colectivo, a ese grupo de hombres y mujeres que le apostamos a una organización política, a un proyecto político que nace en el 2006 y que lamentablemente se ha etiquetado por gobernantes de turno, pero la organización es mucho más que una persona que gobierna. De acuerdo, sin embargo, la figura de la persona que representa esta organización de cara a la política, de cara a los medios de comunicación, de cara a las organizaciones de la sociedad civil, va a ser una persona. Si bien puede haber una descentralización en las provincias y hay otras figuras que toman ciertos liderazgos, y retomo un poco lo que usted dice, el tema de la formación de nuevas figuras políticas, etcétera, Lenín Moreno sigue siendo el líder de esa organización. ¿Usted al menos alguna vez le ha escuchado al presidente Moreno hablar por su organización? Opinar por su organización? Pero entonces, ¿por qué es líder de la organización aún? Es un tema de papel y de hecho está eso en debate dentro de nuestra organización. Yo he dicho al presidente Moreno que debería renunciar a la presidencia del movimiento. No descartamos incluso que hay un debate más profundo si es que el presidente Moreno no toma la decisión de renunciar a la presidencia, incluso analizar la conducta del militante Moreno, más allá del cargo que ostenta en el país, del militante Moreno y hasta qué punto sus acciones han atentado contra nuestra organización, contra nuestro proyecto político. ¿Cómo han atentado sus decisiones contra el proyecto? En el momento que usted toma decisiones alejados a los principios, a los estatutos, al código de ética que tenemos como organización, obviamente usted está violentando a la organización y está atentando contra nuestra organización y hay, digamos, mecanismos que se puede evaluar, dentro de los cuales se puede evaluar la acción de los diferentes militantes, si es que en efecto se apegan a los principios de la organización o si es que atienden a otra agenda política. De acuerdo, pero usted, me acuerdo que tuvimos una entrevista en febrero de este año, justo antes de la pandemia, y usted más bien justificó el rol de Moreno, porque usted reconoció que si bien el proyecto político que ganó las elecciones no se aplicaba tal cual se lo ganó, porque Alianza País se ofreció a los ciudadanos y a los electores como un proyecto de centroizquierda o de izquierda o progresista con ciertos parámetros, y usted justificó la respuesta que había dado el gobierno, porque yo le preguntaba precisamente sobre los detractores de Alianza País que decían, están gobernando con un proyecto que no ganó. Y usted me dijo que era necesario para adaptarse y que el respaldo al presidente Moreno, de su parte en ese momento como coordinadora de bancada, era para darle gobernabilidad. ¿Por qué cambió de opinión en estos meses? No ha cambiado de opinión, Sol. Yo me mantengo, nosotros hemos generado un rol de gobernabilidad, porque hemos priorizado no el cálculo político, hemos priorizado lo importante, el valor de la democracia, la estabilidad del orden democrático. Al Ecuador le costó muchísimo tiempo, muchísimo, la década de los 90, con esa gran inestabilidad política. Yo vengo de migrante, donde más allá de quien gobierne, la gente, los ciudadanos sabemos que luego de 4 años usted tiene la posibilidad de disputar el poder a través de una propuesta. Y ahí viene la época electoral, ahí viene, digamos, los argumentos, las tesis, los proyectos dentro de los cuales los ciudadanos escogen. Pero yo no estoy de acuerdo que se altere el orden democrático porque yo no estoy de acuerdo o porque de pronto no soy yo el que gobierno, no estoy de acuerdo con esa agenda de inestabilidad política. Yo creo que los ecuatorianos debemos hacer otra política. Sí, en la disputa electoral vamos con las propuestas, con el debate, pero una vez que hay un triunfador hay que apoyar ese proyecto, hay que respaldar, tratar de generar, mantener la estabilidad.
Y sí, discrepar, estoy de acuerdo, pero no podemos nosotros, o no podía yo en lo personal sumarme a una agenda de oposición a sabiendas de que eso iba a afectar al país, al orden democrático, a la democracia, que es un valor que debemos mantener. Eso como primer elemento, Sol, si me permite seguirle contestando de acuerdo a lo que usted me ha dicho. Usted me acaba de decir que yo he justificado las acciones del presidente Moreno, y eso no es así. Nosotros, en este caso personal, como coordinadora de la bancada, yo he trabajado en una tarea legislativa y en leyes que cuando llegan a la Asamblea no le pertenecen ya a un presidente, le pertenecen al pueblo ecuatoriano, porque eso será ley, y será una ley que no va a impactar un gobierno, que va a impactar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de este rol de coordinadora, pudimos haber hecho, digamos, caso omiso a las propuestas. Nuestro rol ha sido de diálogo, ha sido de debate, porque si por algo me conocen a mí, sobre todo las bancadas que no han estado de acuerdo con la posición nuestra, ha sido por el debate, ha sido porque he estado ahí, peleando los temas desde mi visión progresista, desde la visión de mi movimiento político, y hemos tratado de llegar a grandes consensos en leyes fundamentales como el Código de la Democracia, leyes que nadie creía que se iba a lograr el consenso para aprobarlas tan cerca al tema electoral, y lo pudimos lograr con más de 115 votos, recuperando la inclusión de las mujeres, de los jóvenes, de pueblos y nacionalidades. Ese rol no se hubiese podido lograr si no hubiésemos tenido la habilidad de diálogo, de escucha y de consenso, y de llegar a articular una norma tan importante para el país. Comprendo. De todas maneras, ahora que usted es candidata, cuestiona ya al presidente Moreno, algo que no ocurrió cuando usted era jefa de bancada, precisamente por esta relación que usted mantenía como coordinadora en la propia bancada. Recuerde usted que yo renuncio a la coordinación de la bancada precisamente por no estar de acuerdo con la designación de la vicepresidencia. Pero además de eso, recuerde usted cuando hubo una ley económica urgente y yo salí con sectores de oposición criticando el rol que se planteaba dentro de la Comisión de Régimen Económico, en la que se pretendía que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley. De acuerdo, pero no al nivel de decir en este momento que la presidencia de Moreno es de papel o que usted no es la candidata pero además también el rol es diferente. Yo no era la representante de mi organización, y dentro de la coordinación de una bancada también hay ciertos parámetros de temas internos que pues no los hacemos públicos porque son temas dentro de la organización. Pero en este momento en que estoy liderando la papeleta presidencial y estoy liderando esta candidatura no a nombre personal, a nombre de los miles de militantes que creen en Alianza País, es mi responsabilidad hacer público ya estos temas que se han debatido varios meses dentro de la organización, en la que mi posición como militante de esa organización ha sido la que estoy en este momento expresando. Pero no podría parecer a los electores que hay un poco de oportunismo político ahí, en el sentido de que ahora que ya es candidata se quiere desmarcar de un gobierno que está muy desgastado, de un presidente con muy bajos niveles de aceptación, precisamente para poder lograr un voto que quizá pueda ir más allá de los simpatizantes del presidente Moreno. ¿Sabe? Yo creo que no, porque creo que la gran mayoría de ciudadanos se dan cuenta que el gobierno, creo, y los socialcristianos han estado gobernando. Y creo que para la ciudadanía... con ustedes en el legislativo, cuando usted era jefa de bancada. No ha sido una alianza política, ha sido una alianza de tarea legislativa para poder debatir y generar los consensos. Pero además, dentro de la tarea de coordinación que usted comenta, es importante decirle que dentro de las diferentes bancadas todos hemos votado con todos. Es decir, en momentos hemos votado con el correísmo, en momentos hemos votado con los socialcristianos, en momentos socialcristianos y correístas han votado juntos, en momentos, creo, y los socialcristianos se han unido. En la ley humanitaria, donde discutíamos, por ejemplo, los aportes de bienes, propiedad de sociedades registradas en paraísos fiscales, ¿quiénes se opusieron a esa contribución? Correístas y socialcristianos. Vea, temas progresistas de distribución de la riqueza, ¿quién hubiese creído que ese sector iba a coincidir con los socialcristianos? Pero sí se ha dado. En este caso, como le digo, yo he sido una actora de diálogo, de articulación legislativa, y dentro de esta tarea de construcción legislativa siempre he defendido mi visión. Y usted puede hablar con cualquier legislador y le va a confirmar aquello. ¿Qué es Alianza País ahora? Porque usted me habla que lejos de las figuras de los líderes o de los caudillos o de estos personajes que generan muchas pasiones, ¿en qué queda Alianza País? Porque a ratos da la sensación incluso de que los candidatos del centro hacia la izquierda son o Alianza País o ex Alianza País. ¿Qué queda de Alianza País? ¿Qué es Alianza País como organización política?
Bueno, es la organización política del 2006. Definitivamente, nuestra intención es recuperar ese sueño que convoca a millones de ecuatorianos a un proceso de cambio y de transformación, a un proceso que me convoca a mí como mujer, como migrante, luego de 18 años de haber vivido en Estados Unidos, de tener una vida prácticamente organizada ya. Me anima a retornar a mi país, a ser parte de este proceso de transformación. Y como yo, habrá miles de ciudadanos que creímos en ese proyecto inicial, un proyecto que transforme el país, si bien liderado, por supuesto, por el expresidente Correa, pero impulsado de manera permanente por esa militancia que trabajó en territorio y que le dio los logros electorales que tuvo nuestra organización. Entonces, recuperamos de ese sueño, queremos ser parte de ese sueño con nueva gente, renovado, con nuevos cuadros, con el liderazgo de mujeres, con el liderazgo de ciudadanos que representan diferentes colectivos. Muchos de ellos militantes son, que han estado militando durante años bajo la sombra, porque lamentablemente en nuestra organización no había un proceso más plural, más horizontal, que diera oportunidad a esos grandes colectivos que estaban siempre respaldando, ahora sí, sin la posibilidad de tener esta representación. Ahora tenemos muchos candidatos que han estado militando desde hace varios años, incluso antes que yo, desde los inicios, y que han tenido la posibilidad hoy de estar como candidatos, de representar a su organización y sobre todo tratar de representar los intereses de los colectivos ciudadanos a los que representan. Comprendo. Sin embargo, no se ha preguntado si es que hay un lastre, un estigma sobre Alianza País, considerando desde sus orígenes y todo lo que ha pasado en los últimos 14 años, no solamente esta ruptura que dividió a la militancia, porque usted dice son los mismos, muchos ya no, muchos ya se fueron, muchos se quedaron de lado con el correísmo, otros se fueron a militar a otras organizaciones políticas. No hay un lastre por esto, por esta ruptura, por estos procesos penales que han empezado en contra de sus propios militantes, como para pensar por qué Alianza País, por qué quisiera yo seguir en Alianza País, si esto es lo que ha formado Alianza País. ¿No hay ese estigma? Claro, de pronto desde su visión ajena a la organización puede verse como un lastre, una mochila demasiado pesada. El tema es solo que cuando uno milita en una organización, convencida de ese proyecto que le invitó a usted a involucrarse en la política. Yo nazco en las filas de Alianza País. Ha sido la única organización a la que yo me he pertenecido. Yo pude haberme desafiliado, pude haberme ido a otra tienda política, pero no, porque los sueños no cambian, los sueños están ahí y se mantienen. Y más allá de la visión, en efecto, del tema negativo que podemos tener, también hay grandes victorias. El hecho de que a través de Alianza País, por ejemplo, se haya sacado a más de 1,5 millones de personas de la pobreza. El hecho de que en este país, durante el gobierno de Alianza País, también se haya fortalecido la educación, se haya fortalecido la salud, se hayan fortalecido los servicios públicos, se haya visibilizado a los migrantes, a los pueblos y nacionalidades, a esos colectivos que vivíamos excluidos, prácticamente sin derechos. ¿Usted cree, para usted le parece extraño que una militante migrante que recuperó el protagonismo político de su comunidad, que vivía sin derechos allá, usted cree que para una migrante no es un valor suficiente apostarle a una organización que le permitió estar aquí siendo la voz de ese colectivo al que ha representado con tanta pasión? Créame, para mí esto es un tema de causa y sí, hemos tenido el lastre de gente corrupta y tenemos el lastre de un militante que traicionó los principios de su organización, pero más allá de esos errores personales está lo colectivo. Y así como vieron gente que manchó la imagen de nuestro movimiento, habemos militantes que vinimos de este país confiados en lo que es Alianza País y con esa confianza de que los sueños los tenemos que liderar gente buena, gente que cree en los sueños, gente que viene con otras aspiraciones. Si a mí me hubiese gustado la Plata Sol, yo me hubiese quedado en Estados Unidos. Yo tenía un trabajo permanente allá. Yo vine renunciando a un trabajo permanente en una institución pública de ese país para venir acá a ser asambleísta, retornar a mi país. Yo le comentaba a un inicio a Quito, una ciudad realmente que no había conocido, pero lo hice motivada y muy apasionada por este sueño de cambio y esa pasión es la que me mantiene a mí en este momento liderando este proyecto político. ¿Hay espacio para el correísmo dentro del nuevo Alianza País? Mire, el correísmo en el sentido de que defienden temas de corrupción, realmente esa es la gran diferencia que hemos tenido, porque probablemente el plan económico, el plan social van a ser muy similares. Lo que me diferencia a mí
del correísmo es el hecho de que hayan defendido a personas que en este momento están sentenciadas por actos de corrupción. A nosotros nos dijeron que este iba a ser un proyecto de manos limpias, de gente honesta. Y cuando vimos que había gente que estaba siendo cuestionada, realmente fue una gran desilusión de ver que se volcaron a defender a capa y espada y no hay un mínimo sentido de autocrítica en lo que ha sido la última década. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos y lamentablemente me parece que son diferencias irreconciliables. ¿Usted confía en Patricio Barriga, su compañero de fórmula? Y le hago esta pregunta por la figura que Patricio Barriga representó dentro del gobierno del expresidente Correa, un hombre cercano al expresidente, fue parte del Cordicom, creado bajo una ley con dedicatoria, además fue parte de la Secretaría de Comunicación, fue secretario de Comunicación del gobierno anterior, una secretaría agresiva con distintos actores, no solo de oposición, sino prensa, etc. Desde esa perspectiva, ¿usted confía en su binomio? Yo confío totalmente en Patricio Barriga, es un hombre honesto, es un hombre que ha sido servidor público durante la última década, no tiene ninguna acusación de actos de corrupción, es un hombre que ha realizado su trabajo de manera honesta. Entiendo que dentro de la gestión que venía de una línea totalmente vertical, pudieron haber habido ciertos direccionamientos desde quien gobernaba, pero en este momento con Patricio compartimos la visión de un proyecto que requiere reconciliación. Realmente yo soy una persona muy abierta, muy receptiva a la crítica, respeto muchísimo la diversidad de opiniones y la política que nosotros queremos promover es una política de reconciliación, Sol. En el Ecuador tenemos una política de mucho conflicto, de mucho ego, de mucho insulto. Enseñamos a nuestra militancia, a la gente que nos sigue, a odiar al adversario, cuando son ecuatorianos y ecuatorianas que de pronto tienen una diferente visión de país, pero yo estoy segura que de todos los 17 binomios, todas esas 17 personas tendrán las mejores aspiraciones para su país, para su patria. Yo aspiro a eso, creo que soy una persona de buena fe y tiendo a ver de buena manera a las personas. Yo creo que tendrán propuestas que desde su visión son la respuesta para el país. Y no porque yo no sea de esa lista, entonces tengo que decirle, dile ladrón, dile corrupto. Pero eso hacía la SECOM, ¿no? Sí, insisto, yo creo que de los errores se aprende y si han habido abusos durante la última década, precisamente hemos sido autocríticos y creo que venimos con una visión renovada. Ahora desde un liderazgo femenino que tiene otra historia de vida, que representa intereses que probablemente no muchos de los candidatos en la papeleta puedan representar, pero tengo una historia de vida, de crecimiento, de hacer política, incluso porque yo he sido 7 años y medio legisladora, y creo que tengo valores que nos pueden ayudar a reconciliarnos como país y a inaugurar una nueva manera de hacer política desde un liderazgo tolerante, desde un liderazgo autocrítico. No me creo infalible, no me creo una superhéroe, me creo una mujer que tiene defectos, muchos defectos también, virtudes, y que quiere ponerlas pues al servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas en este momento que vive nuestro país. Jimena, usted habla mucho de los liderazgos femeninos en un eventual gobierno suyo, incluso dentro del propio Alianza País. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa usted en ese sentido? Bueno, como mujer trato de representar esos intereses de más del 50% de la población que no han recibido la atención debida por parte de los gobiernos de turno. Si bien durante los últimos años hemos tenido una asamblea con mayor presencia de mujeres, hemos tenido una asamblea incluso con una presidenta mujer, no hemos visto realmente los avances que nos hubiese querido ver. ¿En qué sentido? En el sentido de participación política, por ejemplo. Hemos tenido, sí, mujeres al mando de la asamblea, pero realmente, a mi criterio, no tuvimos la fortaleza para defender los temas de mujeres con mayor firmeza. Entonces… ¿Se refiere usted, por ejemplo, al tema de que se intentó tratar el aborto en 2003? Usted ya era legisladora, ¿no? Claro, por ejemplo. Y el presidente les mandó de un carajazo a callar a todas diciendo que si es que siguen intentando eso, va a renunciar. En ese sentido… puedo yo preguntar ahorita si es que eso ha cambiado, por qué en ese momento usted no alzó la voz, qué pasó, qué intereses va a representar si en ese momento que usted estaba en la asamblea, no solo usted, por supuesto, con otras legisladoras, no pudieron poner un freno a esta figura del hombre que desde arriba decía qué se hace, además en un tema que básicamente competía a las mujeres, ¿cómo ahora sí lo va a hacer?
Bueno, son momentos, diferentes momentos de demás diferentes espacios. Yo le recuerdo a usted que cuando estuve de presidenta de la Comisión de Justicia, también frenteamos ese tema y lo hicimos, ¿no? Y intentamos. Lastimosamente, dentro de la Asamblea todavía no hubo la voluntad política para, por ejemplo, despenalizar el aborto en casos de violación. Pero ese es un tema realmente con el que yo estoy comprometida. Creo que es importante darle la posibilidad a la víctima decidir. Me parece totalmente doloroso que una niña, una adolescente, sea abusada, sea violada, sea ultrajada y encima se encuentre con una sociedad que le obliga a tener al hijo de ese violador. Realmente son momentos diferentes, son roles diferentes y creo que como legisladora di muestras claras, digamos, sin tantos bombos y platillos de que se puede legislar a favor de la mujer. Lo hicimos en el Código Orgánico Integral Penal, también se creó un mecanismo expedito para tratar estos temas de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar. También en el Código de la Democracia también fortalecimos muchísimo el tema de la participación política de la mujer. La paridad hemos dejado un precedente regional. Obligatoria en 2023. En 2025. 25. La paridad para el binomio presidencial y el encabezamiento del 50% de listas de mujeres. Eso, por ejemplo, es un logro fundamental que indudablemente va a promover, a fortalecer la participación política de la mujer. Entonces hablamos de que sí, ha habido participación, han habido mejoras desde la ley de cuotas, es innegable, pero esa participación todavía no representa la capacidad, lo que podemos hacer las mujeres, el aporte que puede hacer más del 50% de la población en el gobierno, en la asamblea, en las diferentes funciones del Estado. Queremos fortalecer esa presencia de la mujer, queremos trabajar en contra de la violencia. A las mujeres nos matan, nos asesinan solo por nuestra condición de ser mujeres. Tenemos que visibilizar eso y trabajar por una sociedad que aprenda a respetar a las mujeres, por una sociedad igualitaria. Solo no se puede hablar de justicia social en el país mientras a más del 50% de la población se nos lastime, se nos maltrate, se nos asesine por nuestra condición. Igual el tema económico es un tema fundamental. Queremos trabajar para que nuestra mujer sea más capacitada, la mujer violentada pueda recibir el apoyo respectivo para que pueda independizarse, perdone por que le corte, ejemplo, Jimena, pero quizá, de una relación violenta. Solo por precisar un par de cosas. La violencia, por supuesto, un tema fundamental. No sé si usted tiene como específicamente algo dirigido al tema de los femicidios, se me ocurre por un lado, y por otro lado, lo que usted menciona, ¿no? En la participación política de las mujeres, no solo como la figura presencial allí, como usted menciona también, ya hemos tenido presidentas en la Asamblea y ha sido una figura lastimosamente decorativa, ¿no? ¿Qué propuesta tiene usted para que no solamente, si bien en el papel diga, esto es como se debe conformar el binomio, un hombre y una mujer, para que en la práctica haya ese ejercicio por un lado, y por otro lado, ya le invadí de preguntas ahí, un tercer punto es el tema económico, ¿no? Préstamos bancarios a jefas de familia, hay todo un estudio, recién ayer la CEPAL sacó un estudio sobre las mujeres y la falta de políticas que hay dentro de las empresas privadas, por ejemplo, para que las mujeres conformen los directorios y en contexto de pandemia consideremos además la carga en el hogar que se ha traducido sobre todo a las mujeres que aparte de trabajar tienen que ocuparse de la casa, de los hijos. ¿Hay propuestas concretas en su plan de gobierno? Me parece que no las vi, usted me corregirá si están sobre estos temas de económico, político, ya ha hablado usted un poquito, y en cuanto a violencia. En el tema de la violencia, tenemos una ley la ley de erradicación de violencia contra la mujer que tuvo una disminución en su presupuesto del 84%. Claro, nosotros podemos decir si las mujeres son prioridad y resulta que cuando asignamos el presupuesto realmente no hay recursos. Entonces, ¿dónde usted ve realmente las prioridades de una gestión gubernamental? En la proforma presupuestaria. Lo primero que tenemos que hacer entonces es garantizar que hay recursos adecuados para financiar todo el sistema de protección de derechos de las mujeres, pero también algo fundamental, Sol, que no permite realmente que aterricen las políticas en los territorios, es que no se trabaje en una coordinación adecuada con los gobiernos locales. Estoy convencida que nosotros no vamos a poder generar condiciones de igualdad, no solamente en el tema de mujeres, en el tema de desarrollo productivo y demás, sino trabajamos de la mano con los gobiernos locales. ¿En qué sentido? En el sistema de protección de derechos, por ejemplo, una mujer que está violentada en una parroquia rural, si no existe un sistema de protección articulado de la parroquia rural con el cantón, con la provincia,
esa mujer probablemente no va a tener un apoyo, un auxilio adecuado, oportuno, si va a denunciar un caso de violencia intrafamiliar. Entonces, los recursos asignados de manera apropiada para que se pueda implementar la ley de erradicación de violencia contra la mujer, que es una buena ley, y con esos recursos trabajar con un liderazgo claro que pueda aterrizar esa política ya en el territorio, articular adecuadamente con los municipios, además del fortalecimiento de los centros de acogida. Entiendo que hay algunos que son privados, creo que hay que fortalecer más el tema público también, porque son en estos centros de acogida donde vamos a poder recibir a las mujeres violentadas, y ahí entra el tema también económico, el tema productivo. Una mujer violentada que llega a un centro de acogida con 3 hijos, debe recibir un apoyo inicial para esos niños, para ella, pero también tiene que estar en la posibilidad de capacitarle para que esa mujer dentro de un tiempo adecuado pueda independizarse y pueda mantenerse ella y sus hijos. Esa es la realidad que viven nuestras mujeres. No nos separamos porque tenemos hijos que mantener y de pronto nos sentimos que no tenemos el apoyo de nadie ni la capacidad de emprender un pequeño negocio, de aprender un oficio. Entonces creo que una propuesta económica, y que sí la tenemos incluida, es en efecto en trabajar para que se promueva el empleo a la mujer. Estamos hablando dentro de la propuesta económica, por ejemplo, dar incentivos a las pequeñas y medianas empresas, incluso de copago de nómina para plazas de trabajo de mujeres, de jóvenes y de ecuatorianos que superen los 50 años, porque conocemos que dentro de estos sectores lastimosamente hay un nivel de desempleo mucho mayor incluso que el que ya tenemos a nivel nacional. De acuerdo, pasado los 40, 45 años ya no encuentran trabajo, y peor si eres mujer. Además de que tenemos un tema de contratación laboral discriminatorio. Usted manda una hoja de vida y le obligan a poner la foto, estado civil, número de hijos. Cuando uno va a aplicar en una posición, por ejemplo, en Estados Unidos, usted manda su hoja de vida, su historial de trabajo, su récord académico, pero no tiene que mandar obligatoriamente su foto o poner su fecha de nacimiento, su estado civil. Esta es una información que a mi criterio se presta fácilmente para una discriminación y una violación al derecho al trabajo que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas en el país. En el ámbito de cómo aterrizaríamos, ¿no? Decir, presupuestos créditos adecuados. Específicos para jefas de familia. Por supuesto. De hecho, nuestro plan de gobierno quiere comprometer a la banca pública. Bueno, con la banca pública si es más que fácil. Todavía hay banca pública cuando llegue, porque en el tema de la venta del Banco del Pacífico. Tendremos que rescatar la banca pública, porque también es realmente bastante complejo las medidas que se están tomando en ese sentido, pero también exigir a la banca privada que cumpla con la ley. Desde el 2014 nosotros legislamos para la democratización de los servicios financieros, haciendo énfasis en mujeres, en migrantes, en pueblos y nacionalidades, porque son los sectores que son los grandes excluidos de un sector financiero demasiado hambriento y poco solidario. Entonces, es un tema de cumplimiento de la ley. Esto está vigente desde el 2014, pero hemos tenido autoridades económicas demasiadamente débiles que han permitido que se incumpla la ley. Entonces, tenemos que fortalecer el cumplimiento de la ley, que se desarrollen programas desde la banca privada, desde la banca pública, para que estas mujeres emprendedoras puedan iniciar su pequeño negocio luego de haber tenido una capacitación en los centros de acogida y de esa manera puedan enfrentar su nueva condición de vida. Eso para nosotros es una causa, es un compromiso. Además, en el ámbito del gobierno. Y el presupuesto, Jimena, para eso... ¿Usted está comprometida a devolver el presupuesto, a aumentar el presupuesto? Porque incluso con el presupuesto que había, y ahí hablo incluso de la Fiscalía, ¿no?, que se quejaba de que no hay presupuesto suficiente, igual se lo cortaron. En el caso de las casas de acogida se cortaron los presupuestos. Sí significaría devolver el presupuesto que se ha cortado en este periodo. En caso de que usted llegue a ser presidenta, ¿devolvería el presupuesto, lo aumentaría o lo mantendría como estaba antes de que se recorte? Mire, en primer lugar haríamos un análisis de qué recursos se requieren para tener una cobertura eficiente, y tendríamos que designar esos recursos. Toman en cuenta, Sol, que siempre los recursos van a ser limitados, es una realidad, pero es un tema de prioridades. ¿Qué vamos a priorizar? Y en mi gobierno vamos a priorizar los derechos de más del 50% de la población, pero además en el tema de gobierno, ¿cómo vamos a conducir al Ecuador? Y realmente a mí me emociona muchísimo, Sol, la posibilidad de tener un gabinete paritario, donde podamos tener mayor participación de mujeres, de esos talentos, de esas mujeres expertas, como usted mencionaba al inicio de su programa, que puedan venir y puedan contribuir en este nuevo momento del país, y que las mujeres podamos dejar de manera histórica esa impronta desde un gobierno, desde
desde la visión nuestra, ¿no? Yo creo que eso a mí es algo que me motiva muchísimo, poder hacer algo diferente, poderle dar ese protagonismo a la mujer que ha trabajado, que ha luchado, que se ha preparado para este momento que vive el país. Creo que ya es hora, Sol, de que podamos las mujeres tener nuestro espacio. Yo estoy convencida que en el país hay grandes mujeres que podemos aportar dentro del gobierno en estos espacios de liderazgo de alta responsabilidad y además desde ese espacio cambiar ese chip mental de nuestra sociedad que lastimosamente de alguna manera siempre quiere un poco pues disminuir el rol de la mujer. En la misma Asamblea Nacional, Sol, no ha sido un tema fácil ser coordinadora de bancada. Le comento que en las reuniones de coordinadores de bancada todos eran hombres. Yo era la única mujer. Y desde ese espacio también hemos tratado de hacer un trabajo siempre promoviendo temas de género. Y ya le mencionaba, le dije, mire, fue difícil aprobar el binomio paritario. De hecho, para unos era imposible, pero mire, lo hicimos y lo hicimos precisamente con astucia, pero también sensibilizando. No, mira, es un derecho, no es posible que tengamos nosotros que tener siempre 2 hombres dirigiendo el país. ¿Dónde está la paridad, que es un tema constitucional? Entonces, lo pudimos hacer. Lo pudimos aprobar, es ley, y creo que con ese entusiasmo queremos proyectar hacia una convivencia social, hacia un nuevo modelo social donde se fortalezca mucho más la participación, la visión, el respeto hacia la mujer. Pasemos quizá al tema de la vacuna, del COVID, al contexto de pandemia, ¿no? Usted, en caso de ganar las elecciones, ¿recibiría un país post-COVID o todavía Claro. en medio de una pandemia, si es que ocurre esto de la segunda ola? En todo caso, tendría que enfrentarse a las consecuencias de la pandemia. ¿Qué pasaría con la vacuna? ¿Cuáles serían las medidas, como ya hemos visto en estos últimos meses, para evitar que haya corrupción en el manejo de la vacuna? Hemos visto lo que pasa en los hospitales públicos, hemos visto la venta o caducidad de los medicamentos en los hospitales, en las bodegas, si no se sacan, se los venden, hay procesados por estos temas. ¿Qué medidas concretas tomaría usted para garantizar o para evitar que la vacuna se convierta en una moneda de cambio de la corrupción? Bueno, usted está hablando de un ejemplo particular que es la vacuna, pero el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, dentro del sector salud, que es al que usted se refiere, es apostarle a la profesionalización, no solamente del sector salud, sino de los diferentes sectores del Estado. A propósito de los escándalos que le han dolido tanto a la ciudadanía, que evidenciábamos que en este país se hace corrupción hasta con fundas de cadáver, o sea, es terrible. Entonces, en este sentido, Gaby, ¿cómo garantizar una administración de la salud profesional? Si es que tenemos puestos de libre remoción. Sí, porque cambia un ministro, entonces cambia todo el jerárquico, digamos que de arriba hacia abajo, y resulta que tenemos un hospital que es gerenciado por 4, 5, 6 personas en 4 años. ¿Qué modelo administrativo responsable, real, puede implementarse cuando cambiamos de gerentes, digamos, a cada rato? Entonces, si nosotros le apostamos, Sol, a una profesionalización del sector público, yo siempre traigo mi experiencia de migrante, yo les comentaba que fui funcionaria pública en ese país y comentaba, por ejemplo, que en la seguridad social de ese país, usted para ingresar en esa institución pública, más allá de los títulos que pueda tener, entra en una posición inicial. Usted puede ser PhD, quiere trabajar en el Seguro Social, usted inicia desde el entry level, que le llaman, y ahí tiene que trabajar usted 3 años atendiendo a la gente, conociendo el servicio que da esa institución. Y luego de esos 3 años, usted aplica si quiere el área financiera, si quiere talento humano, si quiere, qué sé yo, temas administrativos, pero luego de haber tenido 3 años de experiencia base en el fin mismo de la institución, que es dar ese servicio de seguro social a esa ciudadanía. Algo similar tiene que pasar, por ejemplo, en el sector salud. Si yo soy doctor, trabajo ahí y hay un espacio de gerente, debe darse dentro del personal que está calificado, que tiene la acreditación académica, pero que además tiene años de experiencia en esa institución o una institución pública similar, que haya tenido un buen historial de trabajo, buen historial ético, puntualidad, los valores como trabajador propiamente, y además pues la formación continua, que también es importante, y entre ese ramillete de profesionales bien
vamos a escoger al gerente por 5 o 6 años, con el fin de que pueda haber un plan de gerencia a mediano plazo que nos permita fortalecer las instituciones. Con esa visión, entonces, tenemos que revisar nuestro sector público. Mientras hayan puestos de libre remoción y el movimiento de turno crea que ahí hay espacios para repartir, vamos a tener ahí el queso que va de manera permanente a llamar al ratón, así de fácil. El tema de la salud es demasiado amplio, podríamos dedicar una entrevista solamente al tema de la salud. Antes de pasar a otra cosa, no quisiera dejar de lado el tema de la salud mental. Yo no vi en su plan de gobierno algo sobre la salud mental y considerando que considerando que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en adolescentes, ¿qué plan concreto tendría usted, qué propuesta concreta tendría usted para que el tratamiento de la salud mental sea considerado dentro de la salud pública? Sí, de acuerdo con usted, las cifras son realmente fuertes, también va mucho de la mano con el estado anímico que tiene nuestra población hoy en día. Realmente el número de suicidios se ha incrementado en efecto. Y claro, lo que tenemos que hacer es ampliar pues la cobertura de salud para que la salud mental también pueda ser atendida de manera adecuada. Yo creo que en nuestro país tenemos que trabajar muchísimo con los jóvenes, porque si bien en efecto el suicidio es un tema muy doloroso, hay otras realidades como por ejemplo el embarazo adolescente que también afecta a nuestros jóvenes por no tener una política de salud preventiva para el embarazo adolescente. Entonces creo que como país, en efecto, dentro del sector salud, tenemos que tomar las medidas adecuadas a través de recursos. Todo es un tema de recursos y el tema de salud debe ser un tema prioritario. Yo creo que si algo como país no debemos permitirnos descuidar es la salud y la educación. Y en el tema sanitario, en efecto, la salud mental de nuestros jóvenes, el embarazo también adolescente, que es un tema que azota también a nuestra juventud, de manera particular a nuestras adolescentes que tienen que enfrentar luego una cadena de situaciones complejas porque el Estado no ha invertido de adecuada, por ejemplo, en la prevención de embarazo adolescente. De acuerdo a las cifras, me parece que es UNICEF, el Ecuador pierde 270 millones al año en costos de oportunidad por no invertir adecuadamente en una política de prevención de embarazo adolescente. Imagínense, entonces, por no invertir 30, 40 millones, al final del día perdemos 270 millones, sin poder cuantificar en efecto cuál va a ser el impacto en la vida a futuro de esa adolescente que va a tener que enfrentar una responsabilidad de manera prematura, en vez de estar estudiando, de estar jugando. Verá que me cambió de tema, no me habló de la salud mental. No, ¿Alguna propuesta concreta y específica sobre la salud mental? Digo esto porque en este gobierno se ha invertido $0 en salud mental durante la pandemia y se pusieron a unos voluntarios de estudiantes de psicología a atender las líneas las llamadas, que no es lo que corresponde en una situación tan crítica como esta. No fue mi intención desviarle, sino que hablábamos en efecto de cómo el suicidio impacta pues a nuestros adolescentes. Y yo le decía que en efecto el tema presupuestario es fundamental y que tendremos que incorporar esta problemática porque es una de las realidades que golpea a nuestra juventud. Y luego de eso le puse el ejemplo de otro tema, claro, que no es un tema menor, claro, y que también tenemos que trabajarlo. Entre varias cosas que hemos hablado en esta entrevista, usted me ha remitido, de hecho, muchas veces regresamos al tema del presupuesto. En un contexto en el que la situación económica del presidente o la presidenta que reciba el gobierno va a ser bastante complejo, ¿cómo piensa usted, por ejemplo, se me ocurre el tema del déficit de casi 4.000 millones de dólares? ¿Cómo va a reducir ese déficit para poder atender a todas estas necesidades y a estos proyectos que usted está planteando y que reconoce que en efecto se necesita recursos? Bien, el tema del déficit en estos momentos realmente creo que hay que analizarlo a profundidad, porque si nosotros hablamos que para reducir ese déficit, por ejemplo, vamos a tener que seguir reduciendo el personal médico en el contexto de una pandemia, realmente creo que la prioridad no debería ser en este momento tanto el déficit, sino más bien buscar mecanismos de financiamiento, tomando en cuenta que los multilaterales del mundo está pues pendiente de que hay una pandemia que nos afecta y que nos golpea mucho más a los países pequeños como Ecuador. En este sentido, la prioridad económica, en efecto, tiene que ir a cómo vamos nosotros a financiar, por ejemplo, la atención de salud, cómo vamos a financiar la reactivación económica. ¿Y cómo van a financiar?
Bueno, en este sentido hay un acuerdo, habrá que ver si hay posibilidades de renegociar ese acuerdo con el Fondo Monetario. Yo he dicho, Sol, que realmente yo no voy a satanizar a ninguna fuente de financiamiento, lo que sí, obviamente, nosotros vamos a garantizar de que lo que usemos sea la institución, el organismo, el país que genere las mejores condiciones para el país, tomando en cuenta que tenemos ya un gran sector popular, la gran mayoría de este país realmente se siente absolutamente ahorcado con una situación económica. No podríamos nosotros entonces llegar a acuerdos con una instancia que demanda mayor sacrificio por parte de las grandes mayorías de este país. Pero ya hay un acuerdo, perdón que le corté ahí, Jimena, hay un acuerdo ya vigente, uno de los puntos de ese acuerdo, son varios puntos, pero uno es el aumento del IVA. Usted dice renegociar. ¿Qué pasaría con eso? ¿Estarían dispuestos no sé, anular el acuerdo, declararse en default, si es que este es una condición absolutamente necesaria de cumplimiento, que en principio hasta ahora lo es? Exactamente, bueno, lo que circula es una lista de recomendaciones, deberían ser imposiciones, si es que van a ser imposiciones en efecto. Pero más allá de eso, yo estoy de acuerdo, Sol, en que hay que revisar el tema tributario en el país, pero no necesariamente para incrementar el IVA para todo mundo, porque eso sería injusto. Este país es diverso, en este país hay gente que tiene mucho más que otros, entonces no estaría de acuerdo en un impuesto que impacte por igual a todos los sectores. Tendríamos que hablar entonces de un IVA a lo mejor diferenciado para ciertos productos, por ejemplo, de acuerdo, incluso algunos productos, incluso disminuir el IVA, de ser productos vitales, por ejemplo, durante la pandemia, o a lo mejor para producto nacional, porque nosotros queremos promover el empleo. Entonces, a lo mejor, mire, podría ser incluso una disminución de IVA para productos que tengan un alto porcentaje de elaboración nacional, para promover el empleo y para impulsar nuestros negocios, por ejemplo, mire. Pero ya para el incremento de manera diferenciada por producto y protegiendo, eso sí, Sol, el bolsillo de las grandes mayorías de este país, que son las más golpeadas. Pero sí hay posibilidad de aumento de impuestos, dependiendo de la índole del impuesto. Así es, y además de reubicar los incentivos tributarios. Durante los 3 años nosotros hemos legislado para impulsar el sector privado. Realmente el compromiso era que el sector privado se comprometa a generar empleo. Y realmente no ha sido tan así, Sol. Y realmente la pandemia, bueno, obviamente ahora hay una situación extrema, pero ya desde antes mismo no se veía, por ejemplo, un compromiso para la apertura de nuevas plazas de trabajo. Y ahí yo creo que hay que revisar en efecto esos incentivos que ha creado el Estado y ver cómo están rindiendo, qué tan efectivos están siendo, nos están ayudando a generar plazas o no. Y si no, a lo mejor va a ser importante reubicarlos. A lo mejor estamos incentivando un sector que sí puede mantenerse, pero los pequeños, los artesanos, los actores de la economía popular y solidaria no están accediendo a ningún incentivo tributario. Entonces, ahí también hay una enorme oportunidad de revisar el tema tributario para garantizar que estos tributos vayan a los que realmente los necesitan, pero además a los que se van a comprometer a la generación de plazas de trabajo. Otro tema importante también, Sol, que nos puede ayudar a nosotros a tener mayores recursos es combatir la evasión tributaria. Y en este sentido hay que comprometer sobre todo a los sectores más pudientes. Imagínese usted que hay un restaurante en un barrio que es clausurado por no cumplir con el servicio de rentas internas y tenemos grandes empresas que no tributan oportunamente, no les pasa nada, esperan una remisión y siguen tranquilos. La ley debe ser para todos, para el pequeño, pero también para el gran aportante. Y ahí creo que hay un enorme espacio de mejora en estos procesos de recaudación del tema tributario. En países grandes como Estados Unidos es impensable que usted no pague tributo. Ahí el ciudadano que gana por hora, qué sé yo, $10, tiene que tributar. Entonces, en este país creo que no hay mucha prioridad para exigir el cumplimiento de la ley en el ámbito tributario. Por eso estoy convencida que la lucha contra la evasión y la elusión tributaria deben ser permanentes y además esperemos que haya mayor compromiso de estos sectores, que no esperen que haya un proceso legal para pagar lo que les corresponde. Y sobre todo ahora, Sol, donde el Ecuador vive una pandemia, donde tenemos una crisis económica fuerte que no va a superarse en este año ni en el otro. Los efectos de la pandemia se van a sentir durante el mediano plazo. Si en estos momentos no
exigimos y no recibimos la solidaridad de estos grandes sectores, realmente creo que nunca lo vamos a hacer. Entonces, más bien de llegar al gobierno, de ser la presidenta de este país, requeriríamos el compromiso de todos, pero luchar, insisto, contra la evasión, contra la elusión, que también nos puede ayudar a nosotros a tener mayores recursos para financiar la salud, para financiar nuestras políticas de apoyo a la mujer, la educación, que no es un tema menor, Claro. Sol, en nuestro país, y ahora una educación que se ha sentido es tan desigual, sobre todo en este contexto de la pandemia. Realmente es muy doloroso ver cómo niños en la ruralidad acceden a la clase de internet desde el celular de un padre de un amigo. Ya, discúlpeme que le corte, sabemos que hay 10.000 temas que quisiéramos tratar, pero hay uno que me interesa tratar, que es el de la seguridad social. No vi tampoco en su plan de gobierno, capaz yo estoy viendo mal, pero no vi una propuesta concreta sobre el tema de la seguridad social, considerando de nuevo el contexto de pandemia, la crisis económica al que se va a enfrentar el próximo gobierno y el efecto que esto puede tener en la sostenibilidad de la seguridad social. ¿Usted cree que se debe mantener el mismo sistema que tenemos actualmente o se debe cambiar número de aportaciones, edad de jubilación, valor de la pensión? ¿Eso se mantendría si es que usted llega al gobierno o se propondría un cambio en cómo está ahorita recaudando para ser sostenible la seguridad social? Mire, yo creo que la seguridad social, según lo que han dicho las últimas autoridades que han estado a cargo de esa cartera, tiene un problema de sostenibilidad. Y de llegar al gobierno y no tratar de resolver ese problema por un tema político fuera totalmente irresponsable. Y usted sabe que las mujeres enfrentamos los retos, más allá de que sea fácil o no. Yo creo que el Ecuador como país tiene el reto de garantizar la seguridad social para mediano y largo plazo. Y eso va a requerir, en primer lugar, un ejercicio de transparencia con expertos internacionales, con estudios actuariales que sean independientes y que nos permitan transparentar a los ciudadanos cuál es la situación de la seguridad social. Porque es un problema que Jimena Peña lo va a heredar de administraciones anteriores. Esto es el tema. De años y años y años, ¿no? Así es, esto es lo que hay y opciones que puedan venir de estos mismos grupos de expertos. Opciones y que sean los ciudadanos los que decidan. Que sean, no el ¿Cómo gobierno. los ciudadanos? Podría ser un tema de consulta popular, por ejemplo, o podría ser a través de mesas amplias de trabajo con los aportantes, con los afiliados, que son los dueños de la seguridad social. Pero podría haber la posibilidad de estos cambios. En algún momento se habló, por ejemplo, de aumento de la edad jubilar. Realmente las opciones vendrían de los expertos. Yo mal le podría decir, sí, esta es la solución. No, tendría que ser, pero además, Sol, de cara a la gente. Porque la seguridad social es una institución sumamente sensible para los ecuatorianos y ecuatorianas. Es la jubilación de nuestros viejitos, de los señores de la tercera edad, es el acceso a la salud. Es decir, que es está en riesgo en este momento, ¿no? Exactamente, por eso enfrento el reto. Pero la idea es salvarla. Con el concepto de seguridad por supuesto, social. Y además pública. Yo no estaría de acuerdo con la privatización de la seguridad social. Mantenerla como una institución pública que pueda ser sostenible con el tiempo a través, como le digo, de transparentar, y luego todos tenemos que comprender que si hay un problema de sostenibilidad tendremos que tomar medidas, pero esas medidas deben ser consultadas con la gente, de cara a la gente, no entre cuatro paredes, no con los empresarios, con los afiliados, con los aportantes, por supuesto con el liderazgo del gobierno, pero para garantizar una seguridad social sostenible y pública. Quiero abordar el tema, ya nos quedan poquitos minutos, pero quiero abordar el tema de la migración. Usted ha repetido muchas veces su propia historia, es una historia de migración, y ha repetido mucho cómo llegó y los retos que eso ha implicado en su vida profesional. Desde ese lugar, desde esa mirada que usted tiene de la migración, ¿qué propuestas concretas tiene para la población migrante en el Ecuador? Para los inmigrantes. Sí. Es decir, para los ciudadanos de otros países. Que llegan países. de Venezuela, de Colombia, ahora tenemos, bueno, la ola de Venezuela ha sido la más alta en los últimos años. ¿Qué propuesta concreta tendría para esta población? Bueno, partiendo que Jimena Peña fue migrante irregular en Estados Unidos, es decir, que entró de manera irregular a un país porque iba en busca de oportunidades a trabajar. Entonces yo realmente me solidarizo con aquellos ciudadanos y ciudadanas de otros países que, como miles de ecuatorianos, hemos tenido que entrar de manera irregular a un país para tratar de ganarnos un pan, para tratar de ganarnos una oportunidad. En este sentido, yo creo que es importante, en primer lugar, velar por los derechos humanos de esos seres humanos, que más allá de que sean venezolanos, peruanos, colombianos, son personas, son niños, son mujeres embarazadas,
hasta adultos mayores, he visto realmente es calamitoso lo que está pasando en Venezuela, pero también yo creo que es un problema no solo de Ecuador, sino de toda la región. Para problemas regionales tiene que ser soluciones regionales. Sobre todo en el caso de Venezuela, ¿no? Que hay más de 2 millones de personas que llegaron al Ecuador, pero solo unos cuantos miles tienen visa. Nosotros en GK, perdón, Jimena, solo le termino la idea, hemos cubierto bastante y conocemos las condiciones súper precarias en las que están. ¿Hay alguna propuesta súper concreta? Y ahí sí le voy a pedir un poco de concisión para poder cumplir con el tiempo. Para responder ante esta problemática, usted dice regional, pero desde el país, ¿qué se haría? Desde el gobierno, ¿qué se haría? Bueno, en primer lugar, mire, el hecho de que nosotros hayamos, por ejemplo, exigido el documento de viaje a estos ciudadanos, lo que hemos promovido es la trata, el narcotráfico, el abuso de estos ciudadanos, porque resulta que ahora en Ecuador vemos noticias, migrante muere en el río cruzando de Colombia a Ecuador. Le juro que eso a mí me ha dolido muchísimo, porque eso es lo que vemos en Estados Unidos y México. Es decir, en vez de esos ciudadanos por lo general están de paso, no quieren quedarse en el Ecuador porque la situación en el país también es una situación compleja, quieren ir hacia el sur. En ese sentido, mire, permitiéndoles que de manera regular vengan, se registren, tengamos información, colaborar para que sigan su camino hacia su país de destino, en el marco de un respeto a sus derechos. Aquellos que están aquí ya, porque también hay un colectivo de gente que está aquí viviendo de manera irregular, yo creo en la regularización, porque es la única manera de usted tener datos. Haría un proceso de regularización. Claro, organizada, para que puedan ellos también contribuir con sus tributos, puedan trabajar legalmente, puedan registrarse, porque eso de estar en una economía informal, igual están aquí, claro, igual van a quedarse aquí, algunos viven algunos años aquí incluso. Hay que facilitar esa legalización, incluso para que puedan trabajar en condiciones como otro ecuatoriano, porque es lo que pasa. Tenemos migrantes irregulares que como son irregulares, entonces les pagan menos, entonces claro, es más cotizada la mano de obra de un migrante irregular que de un ecuatoriano que tiene derechos. Entonces, y ese ciudadano que se presta irregular, para un contexto de abuso, por ¿no? supuesto, de abuso, de discriminación, que no es la sociedad que queremos nosotros construir. Entonces, temas puntuales. Armonizar el tema de la entrada. Yo no estoy de acuerdo en que se promueva la migración irregular, exponiendo a esta pobre gente a narcotraficantes, a tratas, a violaciones. No estoy de acuerdo con eso. Facilitar el ingreso y promover, de hecho, según lo que tengo entendido, la gran mayoría está de paso, tratar de facilitar el paso hacia el siguiente punto de salida del Ecuador. Y los que se encuentran aquí, tendremos que encontrar un mecanismo, insisto, para que el Ecuador tenga, hasta por temas de seguridad, localizados quiénes son, dónde están, cuál es su historial en su país de origen, y también puedan, pues, contribuir tributariamente, pagar impuestos, aportar a la seguridad social y demás. Ya voy cerrando, Jimena. Sí quisiera preguntarle si usted se arrepiente de haber quedado en el lado morenista cuando se provocó la ruptura. Mire, yo no me quedé en el lado morenista, yo me quedé en mi organización política defendiendo mis principios. Yo no puedo defender a personas que se aprovecharon de los sueños, del deseo de los ecuatorianos para delinquir. Eso no es un proyecto de manos limpias. Y yo por eso no me fui. Y eso no ha cambiado. Yo no me arrepiento de haber tomado una posición que valoró mis principios como militante, como mujer, como migrante. Y eso no significa que yo me haya quedado con otra figura. Jimena Peña no sigue figuras, sigue ideales, sigue causas. ¿Cómo quedó su relación con el presidente Moreno? Mire, la verdad, 3 o 4 veces que hemos conversado, realmente no es una relación. Después de que le dijo que tenía la presidencia de papel, pero dijo. No. Bueno, la verdad es que habíamos tenido previas reuniones donde él se había comprometido, por ejemplo, a tomar en cuenta su organización política para la Mesa Chica, al presidente de la Asamblea para la Mesa Chica, no lo cumplió. Entonces, realmente, después de eso no he tenido un diálogo, realmente no es un tema personal. Yo creo que es un ser humano que merece respeto. Mi posición no es personal, mi posición es en base a los principios y al proyecto político que nosotros estamos recuperando, un proyecto político, como le dije, que ha sido golpeado por ciertos ambiciosos. Pero él les incumplió, les dijo que iban a ser parte de la Mesa Chica, entonces ahí hay un incumplimiento directo hacia la organización política. Por supuesto, no una vez, varias veces hemos dialogado, hemos conversado, hemos pedido sobre todo ser parte de la toma de decisiones, pero nosotros nos hemos enterado de decisiones muy complejas a través de medios de comunicación. No puede ser así, proyectos de ley económica urgente acordados con otras bancadas.
Sin que usted sepa. Sin que nadie de la bancada sepa. Y nosotros después tener que estar estudiando y ver que hay temas sumamente complejos, no a nivel personal, a nivel de los intereses que nosotros representamos y hemos defendido. Eso es innegociable, realmente no. Ahí tenemos grandes diferencias. Digo, no es un tema personal, yo le respeto, me imagino que la situación compleja con la que recibió el país de pronto hizo que perdiera un poco su visión de proyecto, pero para nosotros, insisto, no es un tema personal en estos momentos. Pero dejaron de confiar en la palabra del presidente en ese sentido, porque si les ha ofrecido tantas veces y no cumplió. Por supuesto. ¿Usted cree realmente que tiene posibilidades de ganar estas elecciones? Sí, claro que sí. Mire, nuestra candidatura es nueva. Hay gente que está en campaña 3 años, 4 años, gastando cualquier cantidad de plata. Mire, mi candidatura es nueva. Tengo una mochila pesada, como usted dirá, pero también tengo la gran ventaja de tener manos limpias y realmente de representar un real cambio en esa papeleta. Un real cambio para el país es que llegue una mujer a la presidencia de la República. Creo que tenemos que combatir la desinformación. Mucha gente no sabe que está Jimena en la papeleta, que es una migrante, que es una mujer de a pie, que probablemente tenga historias muy similares a los miles de ecuatorianos que en estos momentos no saben qué hacer. Mire, dicen que el sentimiento de los ecuatorianos ahora es muy similar a la década de los 90, cuando vivimos del feriado bancario y eso, gente que se suicidaba, recordará usted cuando perdió sus ahorros, gente que quería irse, gente que lloraba desesperada. Similar ahora, un diferente contexto, pero el sentir es real. Entonces, ¿qué es lo que representa Jimena en esa papeleta? Es el sentir de esa madre que se preocupa porque su hijo quiere irse, de la esposa que ve que su marido quiere irse, de los hijos que se han criado en este país sin el acompañamiento de sus padres porque tuvieron que irse a buscar mejores días. Ese sentir, el hecho de que Jimena sea una persona que ha salido adelante por su propio esfuerzo. Creo que son historias que no son creadas, es una historia real de una candidata que es la única mujer en esa papeleta y lo que tiene que hacer es combatir la desinformación. No es verdad que hayan 3 opciones en este país. En este país hay 17 opciones y dentro de esas hay una mujer, una migrante que aspira a llevar las riendas de su país. Con esto termino, Jimena, en su trayectoria política. Usted dice que nació políticamente en Alianza País. ¿Qué errores ha cometido? ¿Cuál es el error que más le ha pesado o del que más ha aprendido? Verá, a nivel personal y político, digamos, yo he aprendido en estos años que los adversarios no son enemigos y que usted puede encontrar grandes personas, grandes valores en personas de otras tiendas políticas. Al inicio, por ejemplo, usted llegaba acá y se le veían a usted hablar con opositor, terrible, un poco más de traidor. Si uno, como claro, al ser nuevo en la política y tener la posibilidad de ser asambleísta, y había acá ya un proyecto bastante fuerte, bastante cohesionado, uno es el nuevo, uno medio que se adapta, ¿no? Y claro, o sea, oposición eran oposición y eran enemigos, pero en este caminar y sobre todo en esta nueva asamblea donde hemos tenido que dialogar con todos en un nuevo contexto, he aprendido a valorar esas cualidades, esos ideales de otros seres humanos que de pronto están en otra bandera, pero que al final del día son buenos seres humanos, son buena gente y personas con las que me veo y saludo cariñosamente, más allá de que sean de Creo o incluso correístas. Créame que a nivel personal ese aprendizaje, ¿no? La importancia de valorar la opinión diversa y de poder construir en torno a esa diversidad. Ese es mi gran aprendizaje, ¿no? Como mujer, como política y como, digamos, el gran error que digamos, puedo yo, es de pronto no haber tenido una voz más fuerte en la asamblea anterior. En su primer periodo. Así es, creo que ahí también ese tema de aprendizaje, de haber venido desde el exterior a inaugurarme en la política, realmente me cobró piso, ¿no? Y ahí creo que debimos haber sido más valientes, debimos haber sido más fuertes. Muchísimas gracias, Jimena, le agradezco mucho por habernos acompañado, ha sido un gusto conversar con usted. Esta fue la entrevista a Jimena Peña, candidata a la presidencia por Alianza País.